Muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Les damos la bienvenida a nuestro webinar Economía Circular y Electromovilidad, estrategias para una gestión eficiente de las baterías. Este webinar hace parte de la asistencia técnica de Bidinvest en el X como parte del financiamiento para la compra de una flota eléctrica para las unidades funcionales de 2021. Uno de los principales retos que aborda la electromovilidad en la actualidad son las baterías de los buses. ¿Qué hacer con estas cuando llegamos al final de su vida útil? La gestión de baterías procedentes de estos buses representa un reto y una responsabilidad cada vez mayor, y disponer de una estrategia adecuada para su manejo puede dar no solo una solución a este problema, sino que también puede impactar en la demanda y uso de materia prima crítica. La electromovilidad es una solución clave para lograr un transporte sostenible y con bajas emisiones de carbono en América Latina y el Caribe. Pero hay que tener en cuenta el ciclo de vida completo de los vehículos eléctricos y crear alternativas que eviten que una de las soluciones a la crisis climática se convierta en otras crisis. Para abordar este interesante desafío, el día de hoy están participando en este webinar expertos representantes de Bidinvest, en el X, cliente de Bidinvest y una compañía referente para su sector, y la consultora Inicio, con quienes hemos trabajado el análisis y conclusiones de este proyecto. Antes de dar inicio con el webinar, queremos recordarles que las preguntas pueden compartirse en el espacio de Q&A y serán respondidas al finalizar las presentaciones, y que los micrófonos y cámaras de la audiencia permanecerán desactivados a lo largo de toda la sesión. Luis, si quieres, damos paso a la siguiente. Y la siguiente. Para dar inicio a este espacio, quiero dar la palabra a Felipe Esguer, director de Infraestructura y Energía de Bidinvest, que nos dará una breve introducción a este espacio. Felipe. Muchas gracias, Marcela, y buenos días a todos. El sector de transporte es responsable por el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Sin embargo, en América Latina, ese porcentaje sube hasta el 40%, siendo el transporte el mayor contribuyente de emisiones en algunos países. Por tanto, avanzar en la descarbonización del transporte es fundamental a nivel regional para avanzar en los objetivos de lucha contra los impactos del cambio climático. Avanzar en el despliegue de la electromovilidad es fundamental en ese proceso de reducción de emisiones y en el camino hacia modos de transporte más sostenibles. El Grupo BID viene apoyando activamente a los países de América Latina y el Caribe, habiendo trabajado en más de 70 iniciativas en más de 20 países desde 2018, como desarrollo de estrategias nacionales, estudios de factibilidad, financiación de experiencias piloto y otras. La electrificación, como decía Marcela, de flotas de buses urbanos debe jugar y está jugando un papel clave en ese proceso de reducción de emisiones y en la reducción de los niveles de contaminación en las ciudades de América Latina y el Caribe. Este proceso de despliegue de buses eléctricos ha crecido muy rápidamente en la región, habiendo pasado de aproximadamente 120 buses eléctricos en operación en 2018 a más de 4.000 a finales de 2023 y a más de 5.000 en junio de 2024. Desde Bidinvest estamos apoyando activamente este proceso de despliegue de flotas de buses, habiendo facilitado financiación para la adquisición de flota eléctrica, especialmente en las ciudades de Bogotá y Santiago, a través de los nuevos modelos contractuales de PPP desarrollados por estas ciudades. Pero, como explicaba Marcela, este proceso de cambio tecnológico presenta sin duda retos y oportunidades para el futuro. Y uno de ellos, tanto reto como oportunidades, es todo lo que tiene que ver con las baterías eléctricas, un elemento fundamental, como decía, de este cambio tecnológico. Como decía Marcela, este trabajo que presentamos hoy avanza en el análisis de los diferentes procesos para el reciclaje y reuso de las baterías de buses y en la identificación de nuevos modelos de negocio alrededor de estos procesos.
Espero que esta presentación sea de interés para todos. Muchas gracias. Marcela, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Felipe, por este interesante contexto y por contarnos un poco la visión de Bidinvest para el tema de electromovilidad. Ahora quiero introducir a Laura Delgadillo, analista en inicio, quien nos hablará sobre la relevancia de la economía circular en el tratamiento de baterías usadas de buses eléctricos. Laura, la palabra es tuya. Gracias, Marcela. Un buen día para todos. Voy a responder en este espacio a por qué la economía circular en el transporte urbano y por qué en las baterías de buses eléctricos. Y es que Felipe lo mencionó hace un momento, el sector transporte es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero. En el caso de Colombia, ocupa el segundo lugar con cerca de 30 millones de toneladas de CO2 equivalente al año, y con el uso de las tecnologías actuales, ese número llegaría a 40 de aquí a 6 años, a 40 millones. Pero, ¿qué pasa con las emisiones, con la movilidad sostenible? Por favor, la siguiente. Tenemos la oportunidad de redefinir el concepto de movilidad asociando a los usuarios, a las ciudades, a los medios de transporte. Y es que al lado izquierdo de la diapositiva vemos esos pilares de la movilidad sostenible. Y arranca justamente con la circularidad de los materiales, la opción de hacer eficiente el uso de los mismos, de la energía, el agua, todo el recurso humano que estamos poniendo para la operación de una flota, por ejemplo, pero también para minimizar las emisiones, las ineficiencias, los desperdicios. Y definitivamente eso nos da paso a que, siendo eficientes, tengamos la oportunidad de ser económicamente accesibles. Y este es el segundo pilar de la movilidad sostenible. Justamente operar de forma eficiente en términos logísticos, pero también financieros. Eso hace que no solo la flota sea financieramente viable, sino se aumente la competitividad y el desarrollo económico de las ciudades. Y todo esto se engloba en que yo estoy analizando una necesidad de forma segura, de forma equitativa, pero también estoy involucrando a la comunidad con todos los aspectos socioeconómicos y estoy asegurando un beneficio para las generaciones actuales, que son los beneficiarios de este sistema de transporte, pero también para las generaciones futuras. Y por supuesto, la movilidad sostenible abarca distintos medios de transporte que son los que vemos a la derecha, los peatones, el transporte público, pero este toma especial relevancia porque agrupa a los usuarios de una ciudad, tiene en cuenta toda esta competitividad en términos empresariales que va directamente relacionado al desarrollo per se de la ciudad, pero también en donde impactos que pueden ser relativamente pequeños tienen cambios significativos a nivel de la flota. Y el transporte público en Latinoamérica, siguiente por favor, ha cambiado considerablemente hacia los buses eléctricos. ¿Y qué es un bus eléctrico? Es una unidad vehicular que tiene un motor, que tiene un banco de baterías. Este banco se encarga de almacenar y soltar energía que proviene de una estación de recarga de energía eléctrica, y esta condición de la tecnología hace que sea cero emisiones en operación, básicamente mientras el bus está desplazándose, que además sea altamente eficiente y que sea completamente independiente de los combustibles fósiles. Y esto ha sido relevante a nivel Latinoamérica, que estamos teniendo cerca de 6.000 buses que ya han sido adoptados, especialmente en países como Chile y Colombia. Lo mencionó también Felipe, con ciudades que son líderes como Santiago, como Bogotá, pero es una bola de nieve que ha ido creciendo y se ha ido extendiendo a ciudades como Medellín, Cali, Sao Paulo y otras a lo largo de Latinoamérica. Siguiente, por favor. En el caso de Colombia, esto toma sentido y ha sido respaldado también a través del ecosistema de transporte y de una normativa que ha impulsado estas metas de adopción. Algunas de las que voy a mencionar son la Estrategia de Movilidad Eléctrica, que tiene objetivos específicos de renovación de flota en cuanto a número de unidades, pero también en plazos establecidos. Definitivamente, un desarrollo de este tipo de ecosistema facilita que industrialmente se genere la adopción, y eso lo vemos reflejado justamente en el liderazgo de Colombia en la electrificación de los buses eléctricos. Otros de los beneficios que las políticas que se han visto beneficiadas para la adopción está la Política Nacional de Transporte Público, que justamente tiene un enfoque en la condición eléctrica. Y ahora vamos a avanzar a esos impactos
que les hablé en términos de operaciones. Y esta gráfica que muestra básicamente los impactos desde la extracción de materiales hasta operación de un bus eléctrico, que es el que vemos en la parte de arriba, y un bus a combustión, que es el que vemos en la parte de abajo. Pero, ¿qué estamos viendo en esta gráfica? Pues primero es notable que el bus eléctrico tiene un menor impacto en términos de sus emisiones a lo largo de la cadena de valor. Esto depende considerablemente de la matriz energética del país en donde yo esté ubicada. Es importante mencionar. Pero también podemos ver, y acá hago referencia a la barra naranja, y es que en términos de materiales, los buses eléctricos tienen un impacto de casi 3 veces los materiales respecto a los materiales de combustión. ¿Y cuáles son estos materiales que son realmente relevantes? Acá es donde viene justamente el banco de baterías o la batería que les comenté hace un momento, que se encarga de captar, almacenar y entregar la energía. Y es relevante porque tengo que ponerle foco a esos materiales que ya sé que son valiosos para el desarrollo de la tecnología, pero además en términos de emisiones. Y queremos analizar entonces qué pasa si yo tengo este ciclo de vida del bus y qué pasa cuando ya termina su vida útil en movilidad de transporte urbano. ¿Qué puedo hacer yo con esa batería? ¿Qué puedo hacer con esos materiales? Y justamente acá es donde entra la economía circular. Y acá vamos a pasar a la siguiente diapositiva, y es que en el análisis de esta economía circular tenemos la opción de darle un segundo uso a esa batería, a ese banco de baterías que tengo de un bus, como está, o también tengo la oportunidad de reciclar los materiales haciendo de nuevo a su uso óptimo de lo que ya está puesto en esa batería. Y esto porque es importante, porque definitivamente es una oportunidad de negocio en términos ambientales, económicos y sociales. Por ejemplo, los materiales de algunas de las baterías pueden ser litio, cobalto, níquel, que son altamente valiosos en términos técnicos justamente por las capacidades que entregan de transformar la energía o transportar la energía. Y justamente eso hace que si yo aprovecho la batería para un segundo uso o le doy un reciclaje, pues esté maximizando ese material que ya tiene un valor alto dentro de mis organizaciones y dentro de mi flota. Además, este valor económico me permite evitar, por ejemplo, la extracción de nuevos materiales o reducirla, y eso definitivamente trae consigo ahorros, optimización en costos operativos, pero también, ¿por qué no?, la gestión de nuevos negocios y el crecimiento del ecosistema de la electrificación. Y esto trae consigo un beneficio económico, pero también un beneficio social en términos de colaboración a lo largo de la circularidad de los materiales. O, ¿por qué no?, desarrollo de nuevas capacidades que nos brinden esta oportunidad de saber qué podemos hacer con estas baterías. Entonces, vemos esa importancia de atender las baterías en términos de la economía circular, y justamente en la relevancia de las baterías, pues vamos a entender qué está pasando con su vida útil, por qué se termina en algún momento. Esa vida útil es cercana a 7, 8 años, en el caso de las baterías, y otros componentes del bus son 15 años. Entonces seguimos reforzando ese mensaje de que hay que ponerle atención a las baterías de los buses eléctricos. ¿Y por qué le ponemos atención? Le ponemos atención especialmente a sus ciclos de carga y descarga, que son básicamente su función de almacenar energía. Y es que estos ciclos se pueden degradar a una tasa mayor a la que nosotros estimamos o pensamos, con alteraciones como la frecuencia del ciclo, como una carga o descarga rápida. Incluso cuando hay cambios de temperatura o de humedad, definitivamente eso puede afectar la degradación de la salud de la batería, de qué tanto puede seguir almacenando la batería respecto a su condición inicial. Otras alteraciones como golpes o incluso un uso eficiente del rango de capacidad también puede aumentar esa degradación, y que no sean los 7 años estimados, sino sea tiempo pues antes. Les hablé un poco de la salud de la batería justo con la intención de introducir esa como el indicador clave para la circularidad de las mismas. Y es que si yo conozco el estado de salud de las baterías, puedo definir si es rentable en términos sostenibles irme por un segundo uso o irme por el reciclaje de los materiales. Pero, ¿qué es el estado de salud de la batería? Es básicamente la capacidad restante de almacenamiento de energía respecto a su condición inicial. Y este estado de salud está determinado
por supuesto, por la vida útil remanente, por qué tanto le queda la vida útil en términos de movilidad, pero también por los estados de carga. Básicamente es la gráfica que estamos viendo en pantalla que nos determina cuánto es la capacidad de almacenamiento de esa batería eléctrica. Y ahora bien, esta gráfica es el perfecto ejemplo de la circularidad, y es que vemos en el centro una cadena de valor lineal, como hemos estado acostumbrados a ver muchas cadenas de valor, desde la extracción de los materiales hasta el uso en primera vida. Y justamente vemos cómo esa salud de la batería determina estos flujos que tienen esas curvas intencionales para recordarnos que hay una oportunidad de circular, de aprovechar esos materiales. Entonces, si tengo una salud de la batería que está entre un 70 y un 80%, tengo la oportunidad de que esa misma batería se vaya a otros modelos de negocio, por ejemplo, como servicios auxiliares a la red eléctrica o servicios off-grid, fuera de la red, o incluso en otras aplicaciones de movilidad liviana, que va a ser el tema que Luis nos hablará en algún momento. Si el estado de la batería es menor al 70%, al 65%, los análisis nos indican que lo que es rentable es analizar esos materiales, hacer todo un proceso de reciclaje para que esos mismos sean parte de nuevas baterías y justamente limite la extracción. Y ahora bien, antes de llegar a la disposición final o al cierre de los usos de estas baterías en los buses eléctricos, pues tengo la oportunidad de optimizar su uso y extender la vida útil primero en movilidad. Y acá hay algunas alternativas que abordan esos factores que ya les comenté. Por ejemplo, racionalizar el uso del freno y del acelerador, tener una carga lenta más que una rápida, también tener cargas o descargas parciales. Incluso hay otras alternativas que vemos en pantalla, que son, por ejemplo, el reemplazo periódico de baterías, que ya tengo específicas cuándo podrían llegar a esta vida útil, que me permite, por ejemplo, habilitar segundos usos, y hago un análisis anticipado de lo que está pasando para que el modelo de negocio cierre completamente. Otras alternativas se enfocan en la temperatura, en las condiciones de operación, pero también, y siendo muy relevante, el involucramiento a grupos de interés como conductores, como usuarios, para que veamos la relevancia de estos modelos de segunda vida, de reciclaje, pero también de los buses eléctricos. Y con esto cierro mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por este contexto acerca de la economía circular y las generalidades sobre las baterías de los buses eléctricos y su impacto en la limpieza del transporte. Ahora abordaremos las opciones de una segunda vida para las baterías de buses eléctricos. Para esto nos acompaña Luis Parra, consultor en inicio. Muchísimas gracias, Marcela y Laura, por la introducción. Y quisiera empezar esta conversación hablando sobre la segunda vida de las baterías. La segunda vida de las baterías hace referencia, como bien lo dijo Laura, a hacer un uso después de que han hecho su labor, su tarea en el transporte público de personas. Esto no es algo nuevo en realidad. Ya hemos encontrado, por ejemplo, 20 proyectos alrededor del mundo, sobre todo enfocados en Europa y en Estados Unidos, que ya han empezado a utilizar las baterías, especialmente en vehículos ligeros, que es, digamos, la cantidad o el segmento de vehicular con mayor cantidad de representación en el mercado. Y por eso, pues, estos países ya han empezado a hacer uso. Esto, de hecho, ha sido ya promovido, por ejemplo, por el Pacto Verde Europeo, donde ya se ha adoptado un plan de acción de economía circular, con una legislación que ya promueve los segundos usos de las baterías y que de cierta manera también está impulsando la descarbonización de toda la cadena de valor del transporte eléctrico. Además, ya existen regulaciones que le permiten a las personas, a las empresas, saber el estado de salud de las baterías y por ende entender en qué segundos usos se pueden utilizar estas baterías. Como lo dijo Laura, precisamente el estado de salud es una variable muy importante para habilitar esos segundos usos, pero también lo es la regulación. Y en eso me quiero dedicar un momento a hablar sobre el contexto colombiano. Particularmente Colombia no tiene barreras normativas para el reuso de las baterías. En otras palabras, tenemos habilitantes que nos permiten pensar que podemos habilitar esos segundos usos. Por ejemplo, en el contexto normativo colombiano, encontramos que en Colombia ya tenemos
en normativa referente al reciclaje de baterías de plomo ácido. Aquí haciendo referencia a que no es precisamente las baterías de las que estamos hablando en el reciclaje y la economía circular de las baterías de usos eléctricos, pero ya un panorama claro de que Colombia tiene una regulación y va a trabajar al respecto. Incluso me es necesario mencionarles que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia ya está supervisando y está creando planes para un postconsumo de estas baterías. De hecho, ya tiene un panel activo para generar un plan de reciclaje, segunda vida y circularidad en las baterías. Además, contamos con una reglamentación como la responsabilidad extendida del producto, que básicamente hace que los productores de esta tecnología, los fabricantes de los buses eléctricos, pero incluso también, por ejemplo, de los celulares y todos los dispositivos que usan una batería, tengan una responsabilidad después de que la vida útil de sus productos haya llegado a su fin. O, por ejemplo, cuando los 7, 8 años de los buses que ya no se pueden utilizar en el transporte público o no se deberían utilizar, pues tengan la habilitante del segundo avión. Muy importante aquí también, en que en Colombia ya contamos con un plan, una estrategia nacional de economía circular que precisamente promueve la gestión de los materiales técnicos que se pueden obtener pues, después del consumo o de la primera vida útil. Y ahora es necesario entonces, habiendo contextualizado la regulación colombiana, entender, por lo tanto, qué es posible hacer con las segundas vidas de las baterías. Entonces, precisamente como Laura ya lo había anticipado, existen principalmente tres formas de hacerlo. La primera, los modelos de negocio que hemos analizado y que la regulación colombiana nos permite, hablan sobre los servicios auxiliares de la red. Los servicios auxiliares de la red son básicamente funciones esenciales que garantizan la estabilidad, confiabilidad y la calidad del suministro de energía eléctrica, como por ejemplo el control de frecuencia primaria, el control del voltaje, las reservas operativas o incluso también necesidades para equilibrar la generación y la demanda en tiempo real. Analicemos los cuatro modelos que en detalle podemos entender en el contexto colombiano. El primero de ellos es el arbitraje de energía. Básicamente, poniéndolo en palabras muy sencillas, es aprovechar la fluctuación en el precio de energía. Por ejemplo, en Colombia se le conoce como el precio spot. Y lo que juega la batería en ese sentido es que podríamos comprar energía barata, almacenar en la batería y venderla cuando el precio de energía se pone más caro. En el precio spot hay esas fluctuaciones y podemos aprovechar de ese delta de precios. El arbitraje de potencia, por su parte, hace referencia a la capacidad que tiene una unidad de productora de energía de estabilizar la frecuencia del sistema. Básicamente, aportando potencia activa al sistema o reduciendo la potencia activa del sistema, podemos mantener la frecuencia del sistema, que básicamente esa frecuencia nos habla de la salud del sistema. En Colombia, por ejemplo, tenemos que mantener una frecuencia de 60 Hz en nuestro sistema y las fluctuaciones entre generación y demanda podrían hacer que esas varíen. El centro de control en Colombia, en XM, ubicado en Medellín, está siempre pendiente de esta variable y precisamente las baterías podrían aportar en esa flexibilidad del sistema para aportar una buena salud en el sistema, aportando esta potencia o reduciendo su potencia al ser también almacenadores de energía. Por su parte, la reducción de potencia en estaciones de carga, de pronto este es un modelo más intuitivo, básicamente consta de que la batería se carga durante los momentos en que los buses no lo están haciendo y cuando llega la carga de los buses y todos los buses tienen que cargar, por ejemplo, en las operaciones que tenemos acá en Bogotá, que cargan durante la noche, pues básicamente lo que las baterías van a hacer es alivianar esa potencia que los buses toman de la red, aportando la energía que han almacenado en los tiempos donde los buses no lo estaban haciendo. Digamos que es una complementariedad para así reducir el estrés sobre el sistema. Y el último es respecto a los modelos de negocio de servicios auxiliares a la red. Está el mecanismo de respuesta a la demanda, también conocido como demanda desconectable voluntaria o DEV. Básicamente, lo que juega la batería acá es aportar energía en momentos de escasez de energía. Esas baterías estarían dispuestas, por ejemplo, como sistemas de backup de un gran consumidor de energía. Imagínense, por ejemplo, un Coca-Cola que tiene un sistema de baterías de backup y esa energía la pone a disposición del sistema para cuando haya momentos de escasez de energía, por ejemplo, en las condiciones del fenómeno del Niño, pues estas baterías aportan energía y también así alivian el estrés sobre el suministro de energía eléctrica en el país. Ahora bien, el segundo modelo de negocio que hemos venido mencionando, y también lo mencionó Laura, es el modelo de negocio donde las baterías serían reutilizadas para hacer sistemas interconectados a la red o también sistemas off-grid.
Principalmente estos sistemas lo que hacen es complementar la energía solar fotovoltaica que podrían, por ejemplo, suministrar energía eléctrica a las zonas no interconectadas, a las zonas remotas del país que no están conectadas al Sistema Nacional de Transmisión. Y por este motivo se les conoce como sistemas off-grid. Son sistemas que pueden, por ejemplo, almacenar energía cuando hace mucho sol y liberarla cuando estamos de noche, y así garantizamos un suministro constante de energía a los usuarios que no tienen acceso a la red nacional de energía. Por otra parte, tenemos las aplicaciones en movilidad. Esto hace referencia a que dejan de ser parte de la movilidad, digamos, masiva, que es de uso intensivo de energía, y más bien la podríamos utilizar, por ejemplo, en scooters, en vehículos eléctricos livianos, en vehículos de última vida. Muy importante aquí entender que cada uno de estos segmentos vehiculares tienen requerimientos diferentes de energía y potencia de las baterías. Y por esto es importante entender pues, que el estado de salud, como bien lo decía Laura, es muy importante para habilitar no solo este sistema o este modelo de negocio, sino todos los anteriores que nosotros hemos venido a analizar. De hecho, como parte del estudio, empezamos a pensar en función de esta variable de la salud de la batería, qué modelos de negocio se podían habilitar. Por ejemplo, encontramos que alrededor del 80% en el estado de la salud de las baterías habilitaría el arbitraje de energía y el arbitraje de potencia. Mientras que si el estado de salud al final de la vida útil, en su primer uso, está entre el 70 y el 80%, los modelos de negocio que se podrían habilitar son los de demanda desconectada voluntaria, sistemas fotovoltaicos o los sistemas off-grid de los que hemos venido hablando, los vehículos livianos incluso. Pero si el estado de salud está por debajo del 65%, es recomendable que no hagamos un segundo uso de la batería por temas principalmente de seguridad y eficiencia en el uso de la energía, y más bien vayamos al reciclaje directamente. Muy importante aquí también resaltar que cada uno de estos modelos de negocio pueden adquirir o pueden extraer más bien diferentes cantidades de valor en el uso de las segundas vidas útiles. Y también tienen diferentes cantidades de tiempo que pueden ser utilizadas en estas cadenas de valor. Por ejemplo, hicimos un análisis de precisamente cómo podrán ser esos flujos de dinero aplicados en cada uno de estos modelos de negocio que hemos venido hablando. Y en la tabla que encontramos en la izquierda tenemos ese rango del valor presente neto de todo el flujo de caja que analizamos para cada uno de estos modelos de negocio, y podemos darnos cuenta que aplicar la segunda vida útil de estas baterías en sistemas off-grid sería el modelo de negocio que más valor económico podría sacar, seguido por vehículos livianos, arbitraje de potencia, respuesta a la demanda, arbitraje de energía y estaciones de carga. El segundo análisis que hicimos fue la resiliencia ante variaciones del estado de salud de la batería. Como hemos comentado, pues el hecho de que al final de la vida útil de los vehículos de transporte público masivo de personas estén entre el 80%, pero que tenga una variación aproximadamente del 10%, es decir, que sea del 70%, del 90%, empezamos a analizar cuál sería esa probabilidad de que los modelos de negocio fuesen resilientes ante esas variaciones. Pues nos dimos cuenta que el que más tenía resiliencia ante esta variación es el de arbitraje de energía, seguido por respuesta de la demanda y después por sistemas off-grid. Pero una variable también que nos importa mucho en este análisis, en el flujo de caja, pero también en la sostenibilidad de la implementación de estos negocios, es precisamente cuánto tiempo podemos extraer más valor de estas baterías. Y aquí nos damos cuenta que la respuesta de la demanda es el modelo de negocio que más extendería la segunda vida útil, entre 20 y 30 años con ciertas reparaciones entre medio, seguido por sistemas off-grid y el arbitraje de potencia de tercer lugar. Entonces, como conclusión de este apartado, hay que mencionar que técnica y económicamente los modelos de negocio analizados permiten no solo darles una segunda vida útil a las baterías, sino también traerá consigo beneficios sociales y ambientales. Aquí es muy importante recalcar que el estado de salud de la vida útil de las baterías es muy importante y es un factor determinante para habilitar uno u otro modelo de negocio, y por tanto el uso de estas baterías usadas de forma integral proveen de soluciones energéticas que no solo acelera la adopción de las tecnologías de bajas emisiones, como son los vehículos eléctricos, sino también le podrían podría representar un menor costo para adoptar estas tecnologías y al mismo tiempo reducir el tiempo y el impacto ambiental de las mismas. Entonces te doy la palabra a Marcela para que puedas presentar a Esteban. Muchas gracias, Luis. Eh, Muchas gracias, Luis, por esto y por la presentación de estos diferentes modelos en los cuales podemos hacer segundos usos de las baterías, como
los cuales encontramos como resultados de este estudio y que nos muestran un poco el panorama frente a lo que vamos a tener que enfrentar en los próximos años con la masificación de la electromovilidad en los diferentes países de la región. Ahora queremos dar paso a Esteban Duque, jefe de buses para Colombia y Centroamérica en Enel X, empresa cliente de Bidinvest, con quien se ha trabajado en un proyecto de puesta en marcha de una flota de buses eléctricos en la ciudad de Bogotá y con quienes adelantamos este estudio. Su visión consideramos que es vital para entender cuáles son las opciones de negocio para un segundo uso de las baterías eléctricas. Esteban, la palabra es tuya. Gracias, Marcela. Un cordial saludo para todos los que nos acompañan. Y qué bueno poderlos tener aquí, tener este espacio para conversar de un tema que se ha vuelto bastante relevante en los proyectos de movilidad eléctrica. Desde Enel-X, que es una línea de negocio de Enel Colombia, desde hace ya varios años nos hemos interesado mucho en desarrollar todo el ecosistema de movilidad. No solo pensando en traer los vehículos, sino también cómo desarrollar la infraestructura y efectivamente cómo lograr una economía circular en toda la cadena del negocio. Y parte de nuestra estrategia, que tengamos esa visión, ¿cierto? Nuestra estrategia está basada en 4 pilares: la descarbonización, la electrificación, la digitalización y esas soluciones de las necesidades de los nuevos clientes. Y aquí es donde recogemos efectivamente todo ese interés por mirar cómo explotar al máximo los productos que podemos ofrecer desde la línea de negocio de Enel-X y cómo damos una circularidad completa a todos los componentes del ecosistema. Sigue Luis, por favor. Bueno, como Marcela les contaba, parte del proyecto que se desarrolló en el 2020 para traer al país 401 buses eléctricos y la implementación de 2 electroterminales en la ciudad de Bogotá, que completan los 1.485 buses que tiene hoy Transmilenio. Nos interesamos mucho desde un principio de ver cómo esta aplicación podía tener todo un panorama de economía circular. En un primer momento entregamos el patio Fontibón Escritorio. Este patio cuenta con una capacidad de 172 buses y 81 cargadores rápidos que pueden cargar los buses simultáneamente en 4 horas completamente. Y allí tenemos una capacidad instalada de 13.6 MVA para lograr que los buses puedan efectivamente tener ese espacio tan corto de carga. Y hacia agosto del 2022 entregamos la electroterminal del Prado en Usme, siendo la segunda electroterminal que tenemos allí, con una capacidad de 229 buses y 108 cargadores. En este momento esta es la electroterminal por unidad funcional más grande que tiene Latinoamérica, con un área aproximada de 39.000 metros cuadrados y una capacidad instalada muchísimo más relevante. Y parte del proyecto fue trabajar con el Bidinvest en lograr tener un análisis mucho más completo de cómo mejorar el uso de las baterías y qué hacer al final de su vida útil. Sigue Luis, por favor. Entonces aquí empezamos a hablar de la segunda vida de batería, o del reciclaje, o de la eliminación, y encontramos que digamos que todas estas alternativas son posibles, dado que pues, entendemos que la batería como parte del vehículo es un componente que se degrada con el tiempo y con el uso, y adicionalmente que está afectado por diferentes variables como la temperatura, la topografía en la cual se usa el vehículo, el mismo ciclo de uso del conductor, y entendemos que estas baterías, cuando llegan a una degradación entre el 70 y el 80%, pues ya no son óptimas para su uso en movilidad. Y aquí es donde tenemos que empezar qué hacer con las mismas. Primero, por las condiciones de contratación que se tienen en el sistema de transporte masivo, y segundo, también por una responsabilidad social y empresarial. Entonces empezamos a hacer este análisis y encontramos
diferentes alternativas. Creo que Luis ya detalló bastante bien esos usos de la segunda vía de baterías, y pues más adelante también les vamos a contar de los otros pasos, pues el reciclar y efectivamente de qué pasa con la batería cuando ya no tiene un segundo uso. Sigue Luis, por favor. Va. Para entender un poco por qué es tan importante tener este desarrollo, pues nos tenemos que ir efectivamente a la base de toda la masificación de la movilidad eléctrica a nivel mundial. Esto ha ido de la mano de la reducción del costo del material que usan las baterías para movilidad, que es el litio, en los últimos años. Y es que encontramos que en las últimas 3 décadas ese costo se ha reducido en un 90%. Entonces, esto ha hecho que los precios de los vehículos se abaraten versus los precios de los vehículos de combustión y que se dé un mayor uso de los mismos. Entonces, nos planteamos, bueno, se va a empezar a masificar y qué va a pasar con estos componentes. Sigue Luis, por favor. Y allí es donde encontramos pues que las dos cosas tienen que ir de la mano. No solo podemos pensar en desarrollar un ecosistema de movilidad eléctrica y masificarlo y lograr infraestructura para el mismo, sino también pensar qué hacer en ese tiempo cuando la batería ya no funciona. Y como país y aquí en Colombia, pues tenemos un panorama bastante positivo en cuanto a la movilidad eléctrica. Tenemos varias normas que incentivan la masificación. Tenemos una meta bastante relevante, y es que pues, al 2030 se espera que en el país hayan más de 600.000 vehículos matriculados y rodando y operando en los diferentes sistemas de transporte masivo. Entonces, creo que tiene que ser parte de la estrategia de las empresas que estamos en este sector y que aportamos a que la masificación se dé, en empezar a ver qué va a pasar con todos estos materiales, ¿cierto? Y empezar a mirar si tenemos la posibilidad de usarlo en otras aplicaciones que tengan también un muy buen uso, ¿cierto? Y ahí traigo y recojo un poco lo que Luis decía ahorita, y es cómo lograr que las baterías estén en sistemas también del mismo ecosistema de la energía, y cómo estas soluciones generan valor también para las mismas empresas. Dale, Luis. Yo voy a complementar un poquito lo que Luis nos contó ahorita frente a la regulación, y es otro de esos aspectos importantes que tenemos que trabajar y tenemos que seguir fortaleciendo como país para que estos análisis, estas alternativas se den. Luis nos contaba que efectivamente pues ya hay diferentes iniciativas a nivel gubernamental para que se pueda dar el reuso de las mismas baterías, y esto ha venido acompañado también desde diferentes resoluciones que la CREG ha dispuesto para que, digamos que las baterías como acumuladoras se puedan integrar al sistema eléctrico, ¿cierto? Y adicional, diferentes leyes que lo que permiten, si bien muchas veces se ve como pues una obligación de las empresas que importan y generar un post-consumo, pues lo que permite es que también nos lleven a pensar diferente, que nos lleven a ver cómo podemos extender la vida de las mismas y no tener que desecharlas, porque el post-consumo efectivamente está muy orientado a ese uso ya final, ya sea que se reciclen o que se elimine, pero pues también tenemos que ver cómo lograr extender la vida y no generar pues materiales de desecho que puedan contaminar. Dale, Luis. Desde el grupo como les contaba, no nos hemos quedado solo en estos estudios del arte, sino que ya hemos dado siguientes pasos. El proyecto con el BIDINVEST nos mostró que efectivamente Colombia está preparada para hacer esas aplicaciones, y nosotros a nivel mundial, con las diferentes
empresas que tenemos en Europa, ya hemos también dado pasos a generar pilotos y a generar, digamos que varios de los usos que Luis nos contaba ahorita. Como ejemplo, tenemos un proyecto en España que se desarrolló en compañía de Nissan, donde integramos al sistema eléctrico un almacenamiento estacionario, lo que permite que efectivamente el sistema tenga mayor estabilidad y que yo pueda utilizar esa energía para aprovecharla en la red interconectada. Y este es un caso de éxito que nos muestra que efectivamente los proyectos de segunda vida de batería pueden ser rentables y pueden solucionar inconvenientes que hoy se tengan en diferentes alternativas. En este caso, lo que hicimos fue lograr estabilidad en la red, que es una de las variables con las que contamos en los sistemas interconectados y que deberíamos de empezar a pensar, y creo que es el siguiente paso con estos resultados, de traer esos ejemplos a Colombia. Dale, Luis. Para finalizar, pues yo quiero resaltar que todo el estudio que se hizo con el BidInvest nos dio diferentes resultados. El primero, pues, fue tener un estudio de mercado bastante amplio sobre esas alternativas, no solo enfocado en una o en algo que ya hayamos hecho en otro país, sino de verdad ver aquí en Colombia cuáles son las mejores opciones para dar un segundo uso a esas baterías. También lograr tener un estudio de buenas prácticas para que la misma batería se extienda en el tiempo. Y es que, claro, el segundo uso creo que parte desde el primero, pues porque lo que queremos lograr es que la vida útil se prolongue. Entonces, parte de esos resultados también muy positivos fue que logramos tener una transferencia de conocimiento para los operadores que están en el proyecto y con las concesionarias pues, que hacen parte de la empresa, que aprendieran a utilizar muy bien el vehículo, que desencadenara en que la batería tuviera menos degradación y también en el proceso de carga. Y por último, efectivamente, digamos que estudiar esas alternativas de segundo uso, las que Luis nos mostró anteriormente, y ver cuál era la más rentable. La verdad es que siempre hay que tener esto presente y deberíamos de utilizar las baterías para que efectivamente se dé una economía circular, para que logremos no solo extender la vida útil, sino también generar beneficios para la empresa, beneficios para la sociedad y pues muy bueno también que se puedan tener rentabilidades sobre las mismas. Con esto termino. Yo quiero que les quiero dejar un mensaje y es, desde el principio de estos proyectos de movilidad eléctrica debemos de tener esto presente, no dejarlo pasar de alto y siempre modelar proyectos que puedan tener circularidad. Muchas gracias a todos. Te paso la palabra, Marcela. Muchas gracias, Esteban. La verdad es que ha sido bastante iluminador escucharte y nos permite entender la visión también desde el sector privado de qué cosas podemos hacer y cómo este tipo de estudios realmente pueden apoyar en el desarrollo de mercados y de soluciones frente al tema de la movilidad eléctrica. Hasta ahora hemos escuchado un poco de las generalidades de la economía circular, el tema de las baterías y los segundos usos. Ahora nos acompaña Carlos Fernández, consultor de inicio, para hablar sobre el reciclaje de las baterías. Carlos, adelante. Muchas gracias, Marcela, y muy buenos días para todos. Entonces, en el tema de reciclaje de estas baterías, después de ya sea o del primer uso o del segundo uso, tenemos algunas consideraciones principales. Como lo mencionaba mi compañera Laura Delgadillo anteriormente, muchos de los componentes que se utilizan o de los materiales que se utilizan para la fabricación de estas baterías tienen una huella ambiental significativa, ya sea en su proceso de minería, ya sea en su proceso de producción o posiblemente posteriormente después de tener su primera vida útil si no se hace una disposición adecuada.
Entonces, tener en cuenta estos impactos que pueden tener estos materiales, estos componentes en el entorno en el que se obtienen, en el entorno en el que se usan y en el entorno en el que se disponen es de alta necesidad. Por otra parte, hay unos aspectos económicos también a tener en consideración para el reciclaje de estas baterías. El reciclaje puede implicar dentro de un mismo ecosistema, pues generar nuevos empleos también, puede dar nuevas oportunidades también en el sector económico donde se desarrollen y adicional a eso, pues no afectar la salud pública de las personas que más serían vulnerables ante estos sistemas. Siguiente, Luis. Entonces, para este fin, nosotros estudiamos los tres métodos principales para el reciclaje de las baterías. Entre ellos está el proceso pirometalúrgico, el hidrometalúrgico y el reciclaje directo. De estos, el pirometalúrgico y el hidrometalúrgico cuentan con una escala comercial e industrial, y el reciclaje directo, pues por el momento se encuentra todavía en una escala de laboratorios y de pilotos que se están desarrollando. Ahora, para el reciclaje de estas baterías que se utilizan actualmente en los buses y que son de una química de litio ferrofosfato, pues los principales han sido el hidrometalúrgico y el reciclaje directo, obviamente en una menor escala. Adelante, Luis. Entonces, veamos de todas maneras brevemente el caso pirometalúrgico. Este es un proceso en el que se utilizan diferentes fuentes de calor y procesos de calor, entre ellos puede ser calcinación, incineración, pirólisis y demás, y a diferentes niveles también y etapas. Pueden ir desde 60 a 100 grados Celsius, posteriormente alcanzar 300, 600 grados Celsius y finalmente pueden estar del orden de 1000, 1300 hasta 1500 grados Celsius en procesos de fundición. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Pues las baterías entran gastadas y ya, digamos, listas para hacer un proceso de reciclaje, pero el litio que está presente en estas baterías no es recuperado a través del proceso, sino que es desechado a través de la escoria de este proceso. Entonces, usualmente este no se ha utilizado mucho para las químicas de estas baterías, pero sí para las químicas de otras baterías de electromovilidad que pueden contener níquel y que pueden contener cobalto también. Por otra parte, entonces, algunos indicadores principales que se obtienen de este proceso, pues su madurez tecnológica es de las más altas que hay, la complejidad es baja porque no necesita un preprocesamiento, la calidad del material recuperado no es la más alta porque se obtienen aleaciones y se obtienen escorias, la generación de residuos también es alta, no tiene, digamos, la mejor calificación y la utilización de energía, al ser procesos de calor intensivo y extensivo, pues tiene una huella también alta. Adelante, Luis. Entramos entonces al proceso hidrometalúrgico. En este caso se utilizan una serie de solventes y de bases acuosas, se utilizan ácidos, pueden ser inorgánicos, pueden ser orgánicos, puede ser un proceso también que sea electroasistido para que de esta manera se obtengan más materiales en el proceso de reciclaje. En este sentido, entonces se pueden obtener todos los metales que mencionamos anteriormente, níquel, cobalto, manganeso y demás, al igual que se pueden obtener el litio. Importante destacar en los indicadores principales, pues tiene una madurez relativamente alta, aunque todavía con espacio para un desarrollo. La complejidad implica en que la utilización de estas soluciones acuosas depende mucho de la química de la batería, por ende necesita una clasificación previa y un preprocesamiento al igual. La calidad del material recuperado es mediana a medianamente alta. La cantidad del material recuperado pues tiene unas eficiencias muy altas que se ubican por encima del 90%. Generación de residuos es media porque pues a la final todas estas soluciones acuosas con las cuales son tratadas las baterías pues necesitan también de un tratamiento posterior. Y la utilización de energía pues es muy baja en comparación con la pirometalurgia. Adelante, Luis. Por último, el reciclaje directo. Este no busca obtener el litio per se o estos elementos, sino que busca obtener finalmente es el cátodo a la final, que vendría siendo el componente dentro de la batería. En, en este caso, por el momento, se encuentra, digamos, en una etapa de desarrollo, en una etapa de investigación y de pilotos, pero cuenta con muy buenos indicadores. Al ser, pues, de todas maneras, en desarrollo, su madurez está media a baja. La complejidad pues es alta porque depende mucho también no solo de la química de la batería que está siendo tratada, sino también de otros componentes como su geometría, pero el resto de indicadores, la cantidad del material recuperado y demás es relativamente alta. Adelante, Luis.
Ahora, nosotros revisando cómo se desarrollaba este ecosistema desde años anteriores, pudimos evidenciar los balances netos que nos comparaban tanto los ingresos como los egresos que había dentro de cada uno de estos procesos a través de los años. Pudimos evidenciar en la escala comercial cuál era, de acuerdo con la principal bibliografía, los modelos más acertados. En este caso, entonces, era el hidrometalúrgico, para el caso de China, que representaba, a pesar de un balance neto negativo, pues el balance que se acercaba más a cero. Por su parte, en el caso, digamos, del reciclaje directo se obtienen balances positivos, pero pues por el momento no hay una escala comercial. Adelante, Luis. Entonces, eh, se hace también un mapeo de cuáles son las empresas que realizan estos procesos a lo largo del mundo. Las principales y la mayor cantidad y la capacidad instalada se ubica en China, tanto para procesos pirometalúrgicos e hidrometalúrgicos, pero las hay en otras secciones también, o en otras geografías, como puede ser Europa y como puede ser Norteamérica. Aún así, hay normativas como la que mencionaban mis compañeros anteriormente, que presentan en Colombia algunas disposiciones generales que hay para estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y algunas más estrictas que se han dado, por ejemplo, en el caso de California en Estados Unidos o en la Unión Europea en el último año. Adelante. Dentro del ecosistema colombiano, aún así, pues no se permite que estos residuos sean, por ejemplo, dispuestos dentro de un relleno sanitario convencional, sino que tienen que ser rellenos de seguridad, y eso pues no solo lo da esta normativa RAE, sino también pues la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, pero al igual hay unas empresas especializadas en el ecosistema, y por ejemplo, destaco a Altero, que produce masa negra, que ahorita entraremos un poco más en detalle en este caso, y es un paso intermedio dentro del reciclaje de estas baterías. Son colombianos, están ubicados en Guarne, Antioquia, y han sido, digamos, un referente dentro del ecosistema latinoamericano. Las otras empresas, al igual, pues han tenido desarrollos y se encargan también de hacer esta disposición adecuada de algunos elementos, tanto eléctricos como electrónicos. Adelante. Entonces, teniendo todo este contexto en mente, pues se analizaron tres modelos de negocio principales. Uno es entonces la instalación de una planta de reciclaje en Colombia. La otra entonces es hacer el reciclaje de las baterías en China, enviando las baterías a China en su totalidad. Y por último, un pretratamiento en Colombia y un reciclaje en China, un modelo mixto que se pudiera realizar. Siguiente. En el caso de la planta de reciclaje, pues de acuerdo con las más recientes versiones que pudimos evidenciar, por cada kilotonelada procesada por año para una planta de reciclaje hidrometalúrgica que pudiera tratar todo el ecosistema de la electromovilidad en Colombia, así como otros residuos, pues estamos hablando de que para su CAPEX estaría del orden de 6 millones de dólares por cada una de estas kilotoneladas procesadas por año, y el OPEX del orden de 1 millón de dólares. Ahora, esto implicaría que se tendría un periodo de recuperación del orden de 20 años más o menos para este proceso, lo que lo hace muy sujeto a otras externalidades como pueden ser el precio de los commodities, como lo es el litio en el mercado internacional, como lo puede ser también el níquel, el cobalto y demás. Entonces, a pesar de que pueda tener unos buenos rendimientos a largo plazo, ese largo plazo lo deja expuesto ante muchas externalidades. Adelante, siguiente. Por otra parte, entonces, también a la anterior, Luis, por favor. En este caso, entonces, se realizó la consideración pues, para enviar todas las baterías a China, esto considerando el tratamiento de estas baterías como un material, un residuo peligroso, potencialmente explosivo, y con todas las consideraciones y pruebas que se deben realizar antes de hacer un transporte terrestre como un transporte marítimo hacia allí. Ahí pueden ver de todas maneras en la cadena de valor qué corresponde a egresos y qué corresponde a ingresos en cada uno de los puntos y cuáles son los actores principales que nosotros podemos evidenciar. Siguiente. Por otra parte, entonces, esta masa negra que podemos generar en el país y que ya se tiene algún expertise, puede generarnos que enviemos una menor cantidad de masa hacia el exterior, que no estemos exportando un material, un residuo peligroso, potencialmente explosivo, sino que esta masa negra ya pasaría a ser clasificada como potencialmente tóxica. De todas maneras, necesitaría su manejo hazmat, pero implicaría una menor exposición ante crisis logísticas por una parte y ante otros componentes también del mercado internacional. Siguiente.
Por último, entonces, y resumiendo todo lo que se pudo estudiar y analizar en cada uno de estos modelos de negocio, encontramos que a pesar que el reciclaje en Colombia tenga el mejor indicador económico, implica un plazo muy extendido que podría significar una exposición a fenómenos que se puedan dar en el mercado internacional, así como crisis logísticas. En segunda instancia, entonces, reciclaje en China también presentaría en algún caso, con las condiciones en las que se analizó, en el 2023 el litio tenía un valor superior al que se tenía en el 2019, entonces en este caso pues da un resultado, un balance neto positivo y presenta una exposición menor al tener una ejecución de menos de un año. Por último, el pretratamiento en Colombia y el reciclaje en China presentaría el mejor balance en este sentido, un buen rendimiento financiero, así como una menor exposición por tener también un tratamiento y un tiempo de tratamiento inferior a un año. Muchas gracias a todos. Adelante, Marcelo. Muchas gracias, Carlos. Ha sido muy interesante escuchar estas conclusiones encontradas frente al tema de reciclaje de baterías y los desafíos que enfrentamos, así como las posibles alternativas que tenemos hoy en día localmente e internacionalmente. Ahora invito nuevamente a Luis para que nos acompañe con algunas conclusiones y hallazgos particulares y nos podamos quedar con estas ideas como cierre del webinar. Pero también aprovecho para recordarles que pueden dejar sus inquietudes en la sección de preguntas y respuestas de Q&A que encuentran en la opción de Zoom del webinar. Luis, adelante. Muchas gracias, Marcela y Carlos, por las palabras. Y precisamente la intención de esta sección es como aterrizar todo esto que empezamos a ver a lo largo de esta conversación. Lo primero que me gustaría rescatar en ese sentido es que es muy importante que durante la operación de estos buses eléctricos estemos pendientes, estemos monitoreando el estado de salud de las baterías. Porque como ya lo hemos venido mencionando, este es la variable que nos va a permitir habilitar o deshabilitar algunos modelos de negocio. Y quizás para ponerlo en términos económicos, para poderlo también visibilizar de dónde podemos sacar el mayor valor económico de esas alternativas, es importante empezar por ese sentido. Si garantizamos una buena salud de la batería en su primer uso, vamos a habilitar la cadena que más valor extrae. Esta sería entonces tener un estado de salud de la batería en su primer uso entre el 70 y 80%, que a su vez habilitaría el uso de esta batería en el mecanismo de respuesta de la demanda ya existente acá en Colombia, conocido como demanda desconectada voluntaria, como ya lo había mencionado hace unos minutos. Y luego de que esta batería ha extraído el valor de esta batería al participar en estos mecanismos de respuesta de la demanda y a través de los cuales a los grandes consumidores de energía se les remunera por poner a disposición esta energía, pasados unos 20, 30 años, dependiendo de la gestión que se le haga a estas baterías, podemos entonces reciclarlas. Se espera que entonces al final de la vida útil de su segunda vida esté el estado de salud entre un 65%. Aquí recordando que limitamos el análisis en tiempo precisamente por esta variable nuevamente. Entonces, cuando obtenemos un 65%, lo recomendable es entonces hacer una producción de black mass, como lo mencionaba Carlos hace unos minutos, y posteriormente enviar el resultante de los materiales a China. De esta manera es donde obtenemos el mayor valor. Aproximadamente podríamos extraer de 1 megavatio hora de energía de almacenamiento, aproximadamente $46.200 aproximadamente. Muy importante entonces aquí tener en cuenta que la habilitación de estos modelos de negocio parten desde el uso primero de la batería y es muy importante que en su segundo uso, como también en su reciclaje, pues se lleven también las prácticas pertinentes a nivel técnico, económico, y pues eso también va a habilitar empleos verdes, va también a habilitar una integración vertical en la cadena de valor de los vehículos eléctricos, muy importante también para garantizar la sostenibilidad de la movilidad eléctrica. Ahora, manera de hallazgos y conclusiones, me gustaría dividir esta conversación en dos. La primera es respecto a la segunda vida útil. Es importante entonces recalcar que en Colombia la reutilización de las baterías en los modelos de negocio estudiados son factibles desde un punto de vista financiero, social y ambiental, y bajo el contexto regulatorio colombiano es posible hacerlo y de hecho creemos que se den condiciones más favorables para ese en la medida que más y mejores regulaciones apoyen este tipo de iniciativas. Hay hallazgos importantes. La importancia del entorno regulatorio, por lo tanto, como lo acabo de mencionar, va a ser fundamental para que estos modelos de negocio pues se lleven a cabalidad. Es muy importante que los operadores de buses monitoreen y hasta implementen algoritmos de pronóstico del estado de salud de la batería, que es una práctica internacionalmente ya reconocida y que se recomienda también ser implementada aquí en Colombia.
y en general en Latinoamérica y el Caribe. Muy importante también, y como lo decía Esteban, en Colombia ya tenemos experiencia integrando baterías al sistema interconectado nacional, no precisamente en baterías usadas, baterías nuevas en este caso, pero la experiencia puede ser replicada para acelerar la curva de aprendizaje en estos nuevos modelos de negocio. Como conclusión, el modelo más aplicable, por lo tanto, en ese sentido y en términos económicos sería el de demanda desconectada voluntaria. Y además, la falta de incentivos vuelve inviable al modelo de reducción de potencia. No lo había mencionado anteriormente, pero en las slides pueden darse cuenta que financieramente este modelo de reducción de potencia en estaciones de carga no tiene ningún incentivo, particularmente la regulación colombiana, porque en Colombia no se penaliza por el uso de potencia. Así que no hay una forma de remunerar esa reducción de potencia. Sin embargo, hay otros contextos regulatorios en otros países, por ejemplo, en Panamá, donde sí podría tener sentido eso. Estaremos analizando eso con mayor detalle en próximos estudios. Además, en recomendaciones que les podríamos dar en la segunda vida útil, es que debemos realizar un piloto con sentido financiero, técnico y ambiental, que no solo modele a nivel académico, a nivel teórico esos modelos, sino pues también llevarlos a la práctica para así analizar su viabilidad en condiciones reales. Y además también es muy importante encontrar partners tecnológicos para la aplicación de movilidad y off-grid, ya que estos modelos de negocio son los que requieren mayor adaptación, mayor procesamiento técnico de las baterías. En cuanto al reciclaje, la mejor ruta de reciclaje de las baterías, como lo mencionó Carlos, implica un análisis financiero que englobe no solo los costos y retornos, sino que también tiempos de ejecución, variables externas al modelo de negocio, por ejemplo, la volatilidad de los precios de los materiales, las cadenas de suministro y la logística de recolección y, pues digamos, venta de estos materiales en los mercados internacionales. Un hallazgo importante que me gustaría utilizar también como para aterrizar esta conversación es que el entorno regulatorio frente al reciclaje de las baterías es apto para los modelos de negocio mixtos. Así que tenemos bandera verde para poder habilitarlos aquí en Colombia. Además, el mercado de electromovilidad en Colombia es un factor determinante en la construcción de las plantas. Esto quiere decir que en la medida que masifiquemos esta tecnología, los vehículos eléctricos, no solo el transporte, sino también el transporte público de personas, sino también el transporte privado y en todos los segmentos vehiculares donde podamos hacerlos, va a hacer que la propuesta de construir una planta de reciclaje de baterías aquí en Colombia sea viable. En la medida que encontremos un número suficiente de vehículos, de baterías particularmente, que digamos cierren financieramente la implementación de esta planta, pues vamos a poder hacerlo. Si no lo logramos, pues siempre va a ser mejor, como ya lo dijo Carlos también, pues sacar el black mass aquí en Colombia y vender el resto de materiales a China. Como conclusión, el pretratamiento en Colombia, por lo tanto, y posteriormente el reciclaje en China, y como lo acabo de mencionar también, en el contexto que nos encontramos y en la adopción, el nivel de adopción tecnológico que tenemos, pues representa la mejor combinación en términos del valor presente neto de la inversión, pero también los tiempos de ejecución en que podríamos hacerlos. Además, la planta de reciclaje en Colombia, ya lo he mencionado, pero no sobra decirlo nuevamente, por ahora, con los niveles de penetración que tenemos de movilidad eléctrica, no son suficientes para que este sea viable. Recomendaciones, por lo tanto, entonces es hacer seguimiento a la tecnología de reciclaje directo, que como lo mencionó Carlos, es una tecnología que está evolucionando, pero que tiene el potencial de ser la que mayor valor extraiga de estas baterías y que podría pues también, por lo tanto, ser más competitivo en términos financieros, económicos y ambientales respecto a las otras dos que comentábamos. Por último, integrar a grandes actores de electromovilidad dentro de una asociación para una mejor proyección de la demanda ante la oferta. Es decir, vincular a todos esos actores, a todos esos stakeholders que hacen parte de la cadena de valor de la electromovilidad para monitorear y seguir y analizar las tendencias del mercado para asimismo determinar la adopción de la tecnología y poder viabilizar la adopción de la movilidad eléctrica, los segundos usos de las baterías y por supuesto también el reciclaje de las baterías para hacer del transporte eléctrico un transporte sostenible. Muchísimas gracias por su atención y te doy la palabra a ti, Marcela. Muchas gracias, Luis, por estas conclusiones. Nos permite como un poco cerrar la conversación que hemos tenido a lo largo de esta hora. Y muchas gracias también a todas las personas de la audiencia que nos enviaron preguntas. Vamos a intentar atender algunas de ellas. Un poco como recogiendo lo que hemos encontrado en las preguntas enviadas, podríamos decir que hay tres líneas principales de inquietudes. Una es el tema de regulación,
¿no? Y tal vez ahí podemos abordar un poco, sé que ya has mencionado algunos de los puntos que podemos trabajar, pues que están habilitados para Colombia, donde están algunos como de los riesgos. Sabemos que existe un contexto normativo en mercado energético, gestión de residuos, economía circular y movilidad eléctrica en el país, pero tal vez, Luis, podamos dar un poquito más de claridad, como puntualmente acerca de cómo estamos, o sea, de esta regulación, qué permite hoy y qué no permite. Buenísimo. Entonces, para la aplicación particularmente de los segundos usos de vida útil, lo mencioné hace unos segundos, pero particularmente ese gap en la regulación que tenemos para pues, habilitar más modelos de negocio es precisamente que en Colombia se premie el hecho de poder reducir la potencia en el momento en que los vehículos eléctricos, las grandes flotas como las que tenemos en Bogotá o en Santiago de Chile, y representar un pico en el sistema puedan reducir o las baterías puedan llegar a reducir, hacer ese peak shaving como se le conoce en la literatura ante las redes y así alivianarlas. Eso sería un habilitador muy grande no solo para el segundo uso de las baterías, sino también para habilitar pues esos grandes patios que son focos de alta demanda de potencia. Es en términos de habilitar modelos de negocio. En términos de habilitar también, digamos, el reciclaje de las baterías o incluso también los segundos usos de vida útil, es muy importante promover esa vinculación que tienen los fabricantes de los componentes electrónicos, aquí ampliando no solo los vehículos, sino en general todos los dispositivos electrónicos para que se hagan uso responsable de esos dispositivos y pues también los vehículos eléctricos también tengan una vinculación muy grande con la responsabilidad post-consumo de los servicios. No sé si alguno de mis compañeros quisiera complementar. De, Sí, de pronto, dale, Esteban, adelante, por favor. gracias, Carlos. Sí, Luis, te complemento ahí. Desde el panorama pues, que hoy la regulación tenemos en Colombia, yo creo que hay dos grandes aspectos a resaltar. Hoy la regulación, pues por un lado, ya permite utilizar en diferentes sistemas baterías, ¿cierto? No habla muy específicamente de baterías con segunda vida, pero permite el uso, ¿cierto? Y hacia allá creo que abre la puerta para que pues, las empresas piensen en darle un segundo uso a las mismas. Sin embargo, yo creo que todavía tenemos que trabajar en los incentivos, y era lo que tú decías ahorita de premiar, ¿cierto? Y la regulación debería de trabajarse es como tanto el que tiene una segunda vida, pues tiene unos beneficios ya sean tributarios, pues o apalancamiento para los proyectos, para que efectivamente traiga baterías que todavía se pueden usar a estas soluciones, pero también por otro lado en el reciclaje. Y yo recuerdo mucho lo que Carlos ahorita decía y es, eh, si uno se va a ver en términos económicos, pues lo que mayor rentabilidad es el reciclaje directo, ¿cierto? Y es tomar estos metales del cátodo del ánodo y volverlos a usar. Y creo que ahí también pueden haber incentivos en la medida en que las empresas que compren los metales que salen de este reciclaje, pues tengan ciertos beneficios. Porque lo que va a hacer es que pues, va a generar una ola de inversión en búsqueda de las soluciones que hemos hablado. Entonces yo creo que la regulación tiene que ir hacia allá. Tenemos un muy buen marco normativo, ¿cierto? Todavía se está trabajando en lo que tú decías, Luis, del postconsumo, que al menos en el litio no está por la RAE, pero no hay, como si hay en las baterías de ácido plomo, pues una obligación. Pero esto tiene que ir de la mano de esos beneficios. Pues no solo buscar la obligatoriedad de recogerlas, sino también de que usted las recoge, les da un buen uso y pues recibe rentabilidad por esto. Dale, Carlos. No, Esteban, dijiste muy alineado a lo que iba a decir, pero sí, no solo permitir estos modelos, sino también incentivarlos para volcar inversión hacia los modelos y las tecnologías que están en etapas más tempranas y que éstas puedan desarrollar igualmente
unas escalas comerciales industriales. Muchísimas gracias a los tres por la respuesta. Y vamos a tomar otro de los temas que, digamos, ha generado como mayores preguntas y es un poco entendiendo como este lugar en el que estamos, qué es lo que está pasando en el país, lo que justamente mencionabas ahorita, Esteban, de todas estas cosas y estas brechas que aún tenemos que cerrar. ¿Cómo ven ustedes el tema de la intervención o de la participación de investigación y desarrollo, innovación? eh, en el país para que empecemos a hablar de un mayor número de compañías o de un mayor nivel de desarrollo en los pilotos que se tienen para reciclaje de baterías en los próximos, pues a corto y mediano plazo? Marcela, yo creo que es fundamental. El tema de investigación y desarrollo, pues es ese primer paso en encontrar estas soluciones que nos permitan rentabilizar la economía circular, ¿cierto? Eh, Nosotros hemos acudido a los diferentes actores del ecosistema. Muchas veces las empresas hacen el esfuerzo solas, pero yo quiero resaltar aquí que entre más manos, digamos que trabajemos en el mismo sentido, mejores resultados se dan. Y un muy buen ejemplo es esta consultoría y el trabajo que se desarrolló con ustedes desde el BidInvest y con Inicio, y también con el trabajo que se hace con la academia. Entonces es traer el conocimiento de diferentes actores para lograr ver cómo viabilizar los proyectos. Entonces, en conclusión, es fundamental. Creo que tenemos que seguir preguntándonos qué se puede hacer y no solo dejar estos estudios en el papel, ¿cierto? Y yo quiero resaltar algo que Luis en las conclusiones dijo ahorita y es, tenemos ya que rápidamente hacer un piloto aquí en el país. Por eso yo les quise mostrar buenas experiencias en otros países ya se hizo, ¿cierto? Nosotros tenemos una particularidad y es que para las baterías grandes y los packs grandes, y al menos en las aplicaciones que hemos estado haciendo estos usos, que es en los buses, todavía no tenemos baterías para segundo uso, ¿cierto? Porque las flotas están muy nuevas, los carros apenas se están masificando, si bien tenemos vehículos de años atrás, pues cuando se empezaron a vender, todavía no tenemos una masa crítica que nos lleve a decir, oiga, listo, ya hay que usarlos. Pero yo creo que sí podemos hacer pilotos con baterías de otros vehículos, de motos, de bicicletas, pues que no tienen una vida útil tan larga y que ya pueden estar también para darle ese segundo uso. Entonces tenemos que empezar a trabajar entre todos para lograr demostrar que aquí en Colombia todo este conocimiento que se ha creado se puede aplicar. Marcela, yo solo agregaría a las palabras de Esteban es que en la medida que nosotros podamos integrar la academia y la industria en este tipo de iniciativas, mayor valor agregado vamos a poder nosotros los colombianos y en general los latinoamericanos en aportar en el ecosistema de la movilidad eléctrica. Y eso lo considero muy importante y sobre todo necesario porque eso nos va a permitir pues no solo crear empleos verdes de mayor calidad, sino también ser exportadores de esta tecnología, ya que hay que tener en cuenta muy importante que ese valor agregado, esa economía del conocimiento es precisamente hacia donde el mundo se está moviendo y hacia la electromovilidad se está moviendo. Y en la medida que nosotros seamos desarrolladores de esa tecnología, nos vamos a poder posicionar también mejor en la adopción de esta tecnología, pero también no solo como actores pasivos, sino como unos actores activos que aporten al ecosistema y pues que aceleren la transición energética no solo aquí en nuestra región, sino en todo el mundo. Muchas gracias a los dos por las respuestas y creo que ayudaron a abordar varios de los puntos que estaban también preguntándonos algunos de los invitados acerca de precisamente el mercado, cómo potencializar la movilidad eléctrica y el crecimiento en la región. Eh, y tal vez si Esteban nos ayuda, es un poco más dirigida acerca de como cuál es el rol de los operadores de las flotas de buses para esta gestión de baterías y cuál es el rol de los fabricantes de buses para la gestión de baterías. Si nos ayudas un poquito ahí a dar respuesta. Claro que sí. Son dos visiones complementarias, no son independientes.
Eso es lo primero que yo quiero resaltar acá. Con los fabricantes, voy a empezar hablando de los fabricantes porque es desde donde inicia pues el ciclo de vida, ¿cierto? Los fabricantes tienen un rol bastante importante. Uno, desde su diseño de las mismas baterías o las baterías que usan pues, de otros proveedores, pues trabajar para que estas baterías sean mucho más eficientes, tengan una vida útil mucho más larga y pues que sus componentes, por cierto, sean amigables con el medio ambiente. Eso es un tema de una visión en el diseño que hay que tener en cuenta en la movilidad eléctrica. Pero adicionalmente, estos fabricantes son un actor bien importante porque cuando hablamos de postconsumo, a quien se le obliga a hacer el postconsumo es al importador y muchas veces los importadores son los mismos fabricantes de los vehículos. Entonces, yo creo que ellos tienen que empezar a hacer, ser más activos en proponer los mecanismos para poder hacer el postconsumo responsablemente en el país, ¿cierto? No esperar a que la ley salga y ya les genere una obligación, sino desde estos primeros momentos que se está discutiendo la ley, bueno, cómo generar los mecanismos logísticos para que esto se logre. Y en muchos casos también los mismos operadores, pues el postconsumo es el que está obligado a mirar qué hacer con las baterías. Entonces, creo que ahí tienen que trabajar muy mancomunadamente con todos los que estamos involucrados en el ecosistema para generar este tipo de alternativas de segundo uso. Y a la final, pues para que esa misma cadena, cuando el segundo uso ya haya cumplido su vida útil, pues hacer un reciclaje responsable. Eso por lado de los productores. El otro espacio son los operadores. Los operadores tienen en este ecosistema son muy relevantes. Parte de lo que logramos con ustedes, con Bidinvest, con Inicio, fue no solo pensar en los usos, sino cómo desde el primer uso poder extender la vida útil. Entonces allí logramos unos muy buenos resultados, estructurando unas buenas prácticas para que los conductores pudieran establecer que las baterías son un componente muy importante, hay que cuidarlas y que su misma actitud frente a la conducción del vehículo pues afectaba su vida útil. Entonces, yo creo que los operadores deben de maximizar ese conocimiento que hemos desarrollado y capitalizarlo y hacerlo propio para que las baterías pues duren mucho más en el tiempo. Esto no solo va a tener un impacto para los dueños de los vehículos, pues que están pensando en que hay que cambiar esa batería en algún momento, sino también para ellos, pues porque operativamente van a tener que estar menos preocupados que a la batería hay que hacerle un mantenimiento y que eso puede parar la operación. Y segundo, eh, los operadores también están involucrados en el mismo reciclaje y segunda vía de las baterías, porque las baterías que tienen alguna falla y hay que cambiarlas por mantenimiento, ellos las tienen que gestionar. Entonces, son parte también integral al ser uno de esos actores que genera baterías sea para reciclaje o para segundo uso. Muchas gracias, Esteban. Creo que igual hemos dado respuesta, digamos, a las principales temáticas de las preguntas. Sabemos que hay algunas preguntas más específicas también. Buscaremos espacios para poder dar respuestas a esta. Quiero agradecerle a Esteban, Carlos, Luis y Laura, no solo por acompañarnos en este webinar y compartir los hallazgos de este estudio y del trabajo que se viene desarrollando, sino también pues por habernos acompañado durante todo este proceso para encontrar soluciones que nos permitan caminar hacia un transporte limpio en la región. Además de hacer que los sistemas de transporte sean lo más eficientes posibles en el uso de recursos, es importante también que introduzcamos regulación que garantice la reutilización y reciclaje y la creación de una economía circular de baterías para dejar de repetir errores que ya hemos cometido en años anteriores. Una economía de las baterías que se haya alejado de un modelo de suministro lineal tradicional, es decir, tomar, fabricar, usar y tirar,
hacia una que sea fundamentalmente circular, tomar, fabricar, reutilizar, reutilizar y reciclar, permitirá que la economía de las baterías sea eficiente en el uso de los recursos, garantizando que así realmente aprovechemos el máximo potencial que tienen estas baterías. Colombia tiene el potencial para liderar esta transformación y caminar juntos hacia un transporte limpio y socialmente responsable. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron hoy durante el webinar para entender los retos que seguimos teniendo en temas de electromovilidad. Sabemos que el único reto no solo es escalar la electromovilidad, sino poder prepararnos para enfrentar los retos que este nuevo modelo de transporte puede traer. Vamos a hacer también una publicación en nuestras redes sociales que incluirá una infografía de resumen de los principales hallazgos encontrados durante esta consultoría. Les estaremos compartiendo el link y la próxima semana estarán disponibles la grabación de este webinar para que lo puedan consultar en cualquier momento. Desde Videoinvest en el X e Inicio, agradecemos su compañía el día de hoy y estamos abiertos y disponibles para que se pongan en contacto con nosotros y podamos trabajar con ustedes y solucionar cualquier inquietud adicional que puedan tener. Muchísimas gracias a todos y feliz resto de viernes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Marcela. Gracias, Gracias. Esteban. Equipo, gracias.